se habrán olvidado aquel 3 de diciembre de 2010 y la supuesta huelga de controladores que colapsó el transporte aéreo, cuya crisis provocó el cierre del espacio aéreo español, dejando a miles de pasajeros tirados en los aeropuertos en el inicio del Puente de la Constitución. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquel día? A grandes rasgos, los hechos se remontan 12 años atrás, cuando los controladores estaban inmersos en las complicadas negociaciones sobre la renovación del primer convenio colectivo con AENA, y en el que se habían dejado sin efecto muchos de los aspectos del anterior convenio, situando a los controladores en una tierra de nadie y a expensas de una normativa que aprobaba el gobierno a su antojo a través de reales decretos y en la que no tenían posibilidad alguna de negociación. Esta situación de limbo legal sumió a los controladores en una crisis, acusados infundadamente de haber abandonado sus obligaciones durante una huelga que en realidad nunca existió y que culminaría con el cierre patronal del espacio español por parte de AENA, la militarización de los trabajadores y la declaración del estado de alarma, una situación que se producía por primera vez en España desde la Constitución de 1978. Tras años en los que el colectivo de controladores ha arrastrado una pena de la que nunca fueron culpables, en 2010 una sentencia judicial daba un vuelco a la situación, con la absolución por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de los 133 controladores aéreos acusados, tanto los que se conformaron y antes de la sentencia pactaron la condena con acusación del Ministerio Fiscal, como los que no lo hicieron y que habían sido condenados a pagar importantes multas por el abandono de un servicio que en realidad nunca se produjo. El abogado por parte de los controladores que recurrieron la sentencia de instancia, Bernardo del Rosal, celebra 12 años después que la justicia haya dado la razón a sus representados, con una resolución de que los controladores no tuvieron relación con la decisión de AENA de cerrar el espacio aéreo o rate cero. Tampoco en sí la declaración del estado de alarma fue fruto de una decisión precipitada o se utilizó para presionar más aún a los controladores. La mayoría de los controladores sufrieron graves consecuencias, afectándoles no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal, por el constante linchamiento mediático al que se vieron sometidos durante estos largos años de padecimiento, acusados de un delito que en realidad nunca cometieron. Alguno incluso perdió su puesto de trabajo y otros dejaron la profesión, como es el caso de nuestro invitado Rafael Soleras. Antes de dar comienzo a esta entrevista y para ponernos en situación, os vamos a ofrecer la intervención de Bernardo del Rosal en el 14º Congreso de Spica, el pasado 25 de noviembre en Sevilla, donde el abogado de Spica explica la sentencia absolutoria de los controladores, así como sus implicaciones. También contaremos con las declaraciones de Tomás Bírsera, secretario general de Spica, sobre las consecuencias emocionales que han llevado a cabo en esta odisea de casi 12 años en el colectivo de controladores. ¿Por qué se absuelve a los controladores en el juicio? Bueno, y esta es la parte interesante, porque dice la audiencia que la sentencia de instancia no describe en relación a los hechos probables la conducta propia de un delito de abandono de servicio. Entonces, es interesante que diga eso, porque eso que dice la audiencia, en principio, tiene una validez universal. Quiero decir, lo tiene para el penal y lo tiene para un hipotético procedimiento administrativo sancionador. No hubo abandono. Además, la sentencia es interesante porque critica la sentencia de la juez y dice cosas que son un palo bastante supremo a la sentencia de la juez. Por ejemplo, le reprocha a la juez que las únicas declaraciones que ha tenido en cuenta para fundamentar la prueba, o a las declaraciones que les ha dado más peso para fundamentar la prueba, eran las declaraciones de los miembros directivos de AENA. Lo que viene a decir es, hombre, usted dice que han declarado los de AENA y para usted esos son verosímiles y sin embargo las declaraciones de otros testigos favorables no son verosímiles. Entonces le dice la audiencia, mire, usted tiene que hacer, es verdad que por una parte tiene a los controladores y por otra parte tiene a los directivos. Son versiones contradictorias, pero tiene usted que hacer un análisis de la prueba un poco más en profundidad, porque por más que usted le achaque a los testigos favorables a los controladores el que son parciales, pues los testigos favorables a la dirección, digamos, pues son favorables a la dirección, como tiene que ser. Entonces tienen la credibilidad que tienen, y por tanto
tendría que haber hecho un esfuerzo argumentativo, pero luego además le reprocha a la juez, y esto es interesante, el que ignora toda una serie de pruebas que no tiene ni siquiera en consideración para mencionarlas en la sentencia. Es decir, ni siquiera dice, no, es que no me creo la pericial o la pericial no es lo suficientemente convincente, no, simplemente calla sobre ellas. ¿Y por qué es interesante esto? Pues porque lo que le viene a decir a la juez es, oiga, si tiene usted testigos que le están dando versiones contrapuestas porque de alguna manera cada uno tiene unos intereses determinados, busque usted pruebas objetivas que corroboren la versión de uno o la versión de otro. Y por ejemplo, hay todas estas pruebas que se podría haber echado mano de ellas, la pericial de Nerea Cañas sobre el convenio de Chicago, el certificado de Emilio Coronado Toural sobre los vuelos efectivamente atendidos cuando estaba incluso el Rey Cero, el plan de contingencias, el testimonio del Eamon Brennan de Eurocontrol. A este se olvidaron de tocarle y claro, les hundió en la miseria porque hizo una declaración en la que puso como momento, digamos, de empezar las regulaciones un momento muy anterior a la firma de los formularios. Luego la pericial de Fidel y la de Juan Carlos Salinas. En resumen, la sentencia tendría que haber tenido en cuenta más pruebas y la sentencia además no describe una situación de abandono físico, y esto es lo interesante, de los controladores. El análisis que hace del testimonio de Eamon Brennan, que es el que dice en su declaración que las regulaciones empiezan a ponerse, según le comunican a él, creo que habla a las 3 de la tarde, o a las... Eso es, y que ya ahí es cuando empiezan, que ya le avisan de que se van a poner la regulación. Con lo cual llega a la conclusión de que en realidad el cierre del espacio aéreo es un cierre patronal preventivo. Es decir, se cierra el espacio aéreo ante el temor de que los controladores, en el cambio de turno, las 3 de la tarde, fueran a hacer un plante colectivo. Luego, no se puede establecer esa concatenación entre presentación de formularios, regulaciones, cierre del espacio aéreo, abandono del servicio. Y además analiza también, dice, bueno, y por supuesto una vez cerrado el espacio aéreo ya no había nada que controlar, luego no se le puede echar la culpa o no se les puede culpar de abandono a los controladores que en el turno del domingo presentaron el formulario. La sentencia tiene... Bueno, aparte de que supone un palo considerable a la juez de instancia, a la tesis de AENA, a la tesis del despacho que planteaba la acusación particular y sorprendentemente a la tesis de USCA al final, porque al final USCA tenía una tesis parecida a la de AENA, la sentencia lo que tiene, la parte más interesante puestos a mirar al futuro es que yo creo que cierra, yo no soy administrativista, pero bueno, en lo que al derecho sancionador se refiere, el derecho administrativo se parece mucho al derecho penal y yo creo que la sentencia cierra cualquier posibilidad de inicio de una vía administrativa sancionadora porque es una sentencia que las conclusiones a las que llega tienen validez en cualquier vía administrativa. Son hechos probados y los hechos probados son hechos probados para el penal, para el administrativo y para cualquier otro orden. Entonces, en ese sentido es una sentencia muy gratificante porque, desde mi punto de vista, cierra y solventa el problema ya para los... 11 años de suplicio, desde los hechos de diciembre de 2010 hasta la resolución en 30 de marzo de 2022. Imagínate los años que supone estar escuchando que eres un criminal, que vas a recibir 8 años de cárcel, que se te la multa va a ser tan grande que vas a perder todos tus bienes, pues todo eso se ha somatizado. No te puedes imaginar, y te podría contar caso por caso, los efectos que ha tenido en cada uno de los implicados todos esos daños a nivel personal y de salud. Está claro que el año 2010 marca un antes y un después en todo este tiempo desde que ocurriese ese cierre del espacio aéreo en el año, como hemos dicho, en el año 2010. Bernardo, ¿qué repercusiones ha tenido esta importante sentencia absolutoria en el sindicato, en el colectivo de controladores aéreos?
Bueno, yo creo que lo primero, aportarles tranquilidad a todos y cada uno de los controladores que estaban siendo acusados y que tenían sobre su cabeza una amenaza no solo ya de condena a unas determinadas penas, sino de una condena patrimonial también importante para tener que restituir los supuestos perjuicios. Lo que pasa es que yo creo que esa es la primera sensación que yo recibí, ¿no? La tranquilidad de decir, uff, por fin. Pero claro, luego yo creo que la sentencia tiene mucho más calado, porque de alguna manera lo reivindica que lo que ellos hicieron en el año 2010 no fue aquello de lo que les venían 12 años acusando y tratándoles pues de una manera tremendamente injusta. Entonces, ese sentimiento de tranquilidad primero, justicia y reivindicación después, pues yo creo que es muy importante para ellos. Que ha sido más alivio, ¿no? Claro. Dejando un poquito al lado ahora el tema más judicial, Rafael, en un sentido más personal, sabemos que bueno, a raíz de este cierre del espacio aéreo en el año 2010 y todas las condenas que supuso por parte hacia los controladores aéreos, sabemos bueno, que tuviste que dejar el trabajo por la presión que sufriste. ¿Cómo viviste tú este momento? Pues fueron años muy duros, muy duros. Y bueno, esto fue en 2010 y al final yo solo aguanté hasta 2012 y que se acabó, pedí la rescisión laboral con la empresa y me fui a mi casa. Pues ya no aguantaba más tanta presión y tantas amenazas. Me tuvieron 3 meses sin trabajo, ni en la sala de control, ni en el departamento de supervisión donde me habían mandado. Me dijeron, se acabó. Y 3 meses en el que yo por la mañana fichaba a las 8 y fichaba a las 3, y por los pasillos, hasta que me cansé y acudí al director regional y le dije, mañana mismo me dan un destino aquí en el centro de control o les meto una denuncia. Y efectivamente al día siguiente ya me dejaron entrar. Ese día a día fue muy complicado. Pues muy complicado, ¿no? Imagínate paseándote por los pasillos sin poder entrar a la sala de control con tus compañeros, sin poder entrar al departamento de supervisión porque no me dejaban entrar. Y así estuve 3 meses hasta que ya me harté, claro. Y luego pues ya poco después, unos años después, no soporté más y dije se acabó. Y me fui para mi casa, digo, por mi salud, claro. Bernardo, escuchando a Rafael, ¿ves como que hay ya argumentos suficientes como para poder interponer una demanda en este aspecto? Pues yo lo veo difícil. Es decir, habría que hacer una reclamación a la Administración de Justicia y son muy raros los casos en los que por retrasos o por incluso tiempos pasados en prisión luego se reconocen esos daños morales y se reconocen indemnizaciones. Yo lo veo muy complicado. Otras vías posibles, hombre, pues si se logra acreditar que algunos de los testigos que comparecieron en juicio mintieron, pues se podrían iniciar acciones penales contra ellos y pedirles a ellos el resarcimiento. Pero, por desgracia, después de tanto tiempo, yo no sé ni si los controladores tienen ánimo y ganas de meterse en otro pleito, ni si la justicia va a ser capaz de resarcir todos esos problemas que, igual que Rafael, pues han tenido otros muchos de sus compañeros. De seguir como peleando al fin y al cabo, ¿no? Claro. Muchos de ellos yo creo que ya esto quieren que sea una historia definitivamente muerta, enterrada, y lo que quieren muchos es olvidar. Enterrar ya la hacha de guerra. Claro, y sobre todo olvidar y esto ya pues a otra historia, ¿no? Bernardo, Rafael, el dinero que se adelantó por parte de los controladores para esas futuras indemnizaciones, ¿creéis que después de esta sentencia absolutoria va a ser devuelto? A ver, en teoría debería de ser devuelto, porque si se adelantan unas indemnizaciones para resarcir perjuicios por un abandono y hay una sentencia que dice no hubo abandono, no hay perjuicios que resarcir y no hay indemnizaciones que pagar. Pero lo cierto es que no se van a devolver porque el pacto que Euska hizo con el despacho que llevaba al mayor número de afectados era que le anticipaba el pago de las indemnizaciones y ellos retiraban las acusaciones contra los controladores conformados. Claro, ahora no pueden ir al despacho a decir, oye, devuélveme el dinero, porque el despacho dirá, no, tú me diste este dinero para que yo retirara la acusación, yo he retirado la acusación, luego el pacto está vigente y sigue para adelante, con lo cual eso no se va a devolver, evidentemente. No sé si quieres añadir algo, Rafael. Bueno, pues únicamente que
de los 12.000 pasajeros que había que indemnizar, repasamos entre unos compañeros y yo a ver quiénes tenían derecho o no tenían derecho, y más del 62% de los pasajeros no tenían derecho a billete, a indemnización, vamos, porque no habían volado por las más diferentes causas, no habían volado ni siquiera algunos ni por el espacio aéreo español. Y algunos eran de mucho antes, otros de mucho antes de que se cerrara el espacio aéreo, otros pedían dirección porque había del día 7 u 8, cuando esto se fue el día 3 y 4. O sea. Rafael, ¿tú has notado algún cambio de cara a la sociedad con esta sentencia? Pues no, la verdad es que no, porque la sociedad no se ha enterado de la sentencia. Es que no, ni la radio, ni las televisiones, ni los periódicos, excepto Aviación Digital. Y bueno, y Luis Losada en 7NN, que nos llegó a hacernos una pequeña entrevista. En ningún periódico, en ningún sitio han dado, o sea que seguimos siendo igual de malos que cuando en el 2010 nos demonizaron y nos pusieron pues que éramos, no sé, unos demonios con cuernos y con rabo y que éramos muy malos, y eso es lo que ha quedado en la sociedad realmente. A mí me llamó la atención que yo contacté con varios medios y una periodista de un medio importante, claro, me decía, es que yo tenía 12 años cuando pasó esto, si yo no sé ni lo que pasó, ¿qué es esto de los controladores de la huelga? Claro, dije, bueno, olvídate, claro. Y no le vieron la trascendencia que el tema en sí tenía. Y los que sí sabían de la trascendencia, porque en su momento apostaron muy fuerte contra la imagen de controladores, pues claro, ahora no querían tener que reconocer que se equivocaron tan drásticamente. Con lo cual es verdad que ha pasado pues muy desapercibida la sentencia de la audiencia. Lo que está claro por el momento es que eso, ni AENA ha pedido perdón, ni el gobierno, por algo que os afectó a vosotros ya a nivel personal y a nivel laboral, y que parece que va a quedarse así, sin ni siquiera pedir un perdón por parte del gobierno. Bueno, yo creo, vamos, es que ni lo esperamos que lo hagan. Yo creo que sería algo inédito y eso que sería portada de todos los periódicos. AENA en absoluto, no solo eso, sino que AENA ha estado hasta el último minuto en contra de sus propios trabajadores, y el gobierno, bueno, el gobierno dirá que eso era otro gobierno, que ellos no tenían nada que ver con esto, ¿no? Y USCA tampoco. El Sindicato Mayoritario de Controladores se ha llevado un gran disgusto con nuestra sentencia. O sea que, ¿vosotros pensáis que todo esto va a quedar impune? Hombre, vamos a ver, se les ha absuelto, se les ha reivindicado y, bueno, yo creo que muchos de ellos, con eso, a la vista de lo que se les podía venir encima, pues yo creo que muchos se dan por satisfechos. A mí me hubiera gustado que esa reivindicación fuera un poco más notoria y más pública, ¿no? Pero bueno, eso me temo que no va a poder ser o que no será, vamos, pudiendo ser, pero no creo que sea. Pues no sé, Bernardo, pero yo creo que yo soy muy peleón, o sea, que yo no me voy a quedar tranquilo, o sea, yo estoy muy feliz con la sentencia, pero yo voy a ir a por algunos compañeros que nos han hecho mucho daño. Bueno, pues esa es la respuesta, que pues, hay todavía peleones que quieren seguir peleando. Bueno, pues lo veremos con el tiempo, como todo. Muchísimas gracias a los dos por acudir, Rafael, gracias, Bernardo, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias.